Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre súper emocionado de compartir algo nuevo con ustedes, y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes les encanta. Un tema que digamos causó furor en su momento y que, bueno, todavía sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos regaló uno de los romances más memorables de la televisión turca, y específicamente vamos a hablar del deseo que hicieron realidad. Sí, exacto, vamos a explorar ese sueño, esa aspiración que se materializó para ellos dos. Para los que no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, los nuestros. Y lo que hizo que esta serie fuera aún más especial, es que la química entre Hande y Kerem era explosiva. Parecía que sus personajes, Eda y Serkan, realmente estaban enamorados. Y adivinen que parecía que la magia de la pantalla también se extendió a la vida real. Así que hoy vamos a desentrañar este deseo que se hizo realidad. Vamos a explorar qué era lo que anhelaban Hande y Kerem, cómo se materializó ese sueño y, por supuesto, vamos a analizar un poco cómo impactó este romance en sus carreras y en la percepción del público. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y, por supuesto, mucho amor. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta la idea de explorar la vida y las historias de sus estrellas favoritas. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos. La chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó a encenderse en el set de Love is in the Air. La serie, como les decía, fue un fenómeno mundial. La trama, simple pero efectiva, nos contaba la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados por un empresario, Serkan Bolat. Sin embargo, el destino, o más bien un acuerdo, los une en un romance falso que, como era de esperarse, se convierte en algo mucho más profundo y real. La química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el principio, la manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, era evidente que había algo más que amistad. Y a medida que la serie avanzaba, esa conexión se hacía aún más evidente. Las escenas románticas, llenas de miradas cómplices, caricias sutiles y diálogos llenos de sentimiento, hacían que los espectadores suspiráramos y deseáramos que esa magia fuera real fuera de la pantalla. Pero, ¿cuál era ese deseo que se hizo realidad? Pues bien, el deseo, en este caso, era el amor. El deseo de encontrar a alguien con quien compartir la vida, de conectar a un nivel más profundo. Y por lo visto, ese deseo se materializó entre Hande y Kerem. Aunque ninguno de los dos confirmó la relación al inicio, las fotos, los vídeos y las declaraciones indirectas hablaban por sí solas. Los paparazzi los pillaban juntos disfrutando de momentos de ocio, paseando por las calles, compartiendo cenas románticas, y sus seguidores enloquecían. La especulación era constante. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? Amigos con derecho a, ya saben. Las redes sociales ardían de comentarios y teorías. Pero finalmente llegó la confirmación. Aunque siempre mantuvieron cierta privacidad en cuanto a su relación, Hande y Kerem empezaron a dejarse ver juntos de manera más abierta. Compartían fotos en Instagram, se dedicaban mensajes cariñosos, era oficial. Estaban juntos y el deseo de los fans de ver a Eda y Serkan en la vida real se había cumplido. Este romance, como era de esperarse, generó un gran impacto en la vida de ambos actores. No solo porque su relación era muy comentada y seguida por sus fans, sino también porque influyó en la manera en que eran percibidos. La gente los amaba aún más. Ver a sus personajes favoritos enamorados en la vida real hacía que la serie fuera aún más especial. Era como si la magia de la ficción se hubiera trasladado al mundo real. Además, este romance también impulsó sus carreras. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento. Las marcas de moda, los anunciantes y los productores de televisión se peleaban por tenerlos como imagen de sus productos o como protagonistas de sus nuevos proyectos.
La fama y el éxito de Love is in the Air y la confirmación de su romance les abrieron muchas puertas. Pero como en toda historia de amor, también hubo desafíos y momentos difíciles. La presión mediática, el constante escrutinio público y las exigencias de sus respectivas carreras, sin duda, pusieron a prueba su relación. Y aunque intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, era inevitable que la prensa y los fans especularan sobre su vida personal. A pesar de todos los obstáculos, Andy y Kerem parecían estar muy felices juntos. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban palabras bonitas en público y demostraban que su amor era genuino y fuerte. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor llegó a su fin. En el 2022, después de 2 años de relación, Andy y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un golpe duro para los fans. Muchos se sintieron decepcionados y tristes, pero también respetaron la decisión de la pareja. Aunque la ruptura fue un momento difícil, ambos actores supieron manejar la situación con madurez y respeto. Después de la separación, tanto Andy como Kerem han continuado con sus carreras profesionales. Andy ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales y consolidando su carrera como uno de los actores más reconocidos de Turquía. A pesar de la separación, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. La química entre Andy y Kerem en Love is in the Air fue tan impactante que incluso después de que la serie terminara y su relación llegara a su fin, la gente sigue hablando de ellos con cariño. Y es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que nos recuerdan que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces, los sueños, por muy grandes que sean, pueden hacerse realidad. El deseo de ambos de encontrar el amor se materializó, aunque, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son para siempre. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? En primer lugar, que el amor es impredecible. No sabemos dónde ni cuándo lo encontraremos. Y que a veces las conexiones más especiales surgen en los lugares menos esperados, como en un set de rodaje. En segundo lugar, que el amor puede ser algo muy intenso y apasionado, pero también muy efímero. Que a veces las relaciones no están destinadas a durar para siempre, pero eso no significa que no hayan sido importantes y significativas en nuestras vidas. Y por último, que el respeto y la madurez son fundamentales en cualquier relación, tanto en el amor como en la amistad. Saber manejar las situaciones difíciles con elegancia y respeto, es una señal de madurez y de respeto hacia la otra persona. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la magia de la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en algo real. Nos demostraron que el amor puede existir, y que aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre quedarán los recuerdos de los momentos felices, de las risas compartidas y del amor que un día existió. En resumen, hoy hemos explorado la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en el deseo que hicieron realidad, el amor. Vimos cómo su romance surgió en el set de Love is in the Air, cómo conquistó a los fans, cómo impactó en sus carreras y cómo, finalmente, llegó a su fin. Analizamos los pros y los contras de estar en el ojo público, la presión mediática y la importancia de la madurez en una relación. Vimos que a pesar de la separación, el amor que sintieron fue real y dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Y bueno, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les gustó conocer más detalles sobre la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que su amor fue genuino? Me encantaría saber sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, qué otras historias les gustaría que exploráramos juntos y qué les parece este formato de vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y no olviden lo más importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Cada like, cada comentario y cada suscripción me anima a seguir creando contenido para ustedes. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.